Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar formal inicio a la presente sesión de la materia de prácticas laborales. En esta sesión, coordinada de manera síncrona, en esta oportunidad, en esta fecha y a esta hora, a los efectos de iniciar formalmente con la materia. Como han podido ya haber observado, pues ya tenemos allí un plan de evaluación y una presentación a los efectos de que pues estemos claros cuáles van a ser las pautas, cuáles van a ser las evaluaciones a los efectos, eh, pues bueno, desarrollar y calificar en la presente. Para los que no han visto la presentación y de repente no me conozcan, pues mi nombre es Carlos Manuel Hostos Chacón, soy abogado, especialista en la materia de Derecho del Trabajo. Y pues bueno, tendré el gusto de acompañarlo en varias sesiones a los efectos de desarrollar esta bonita materia. En el plan de evaluación, pues vamos a tener tres evaluaciones. Es importante y fundamental que cada uno de los participantes este, que, que estén o no en la ciudad me lo hagan saber. Yo voy a aperturar un pequeño foro a los efectos de que podamos allí clarificar esa situación porque pues son prácticas y las prácticas como tal se hacen en el campo, en donde se desarrolla como tal el abogado en cada una de sus materias, ya en el campo laboral. Entonces, es importante saber porque sí debemos acudir si es posible, también en la primera evaluación, acudir al órgano administrativo. En la segunda evaluación, acudir a lo que es el órgano jurisdiccional y ya después desarrollar un poco en el papel lo que son algunas demandas, algunas contestaciones o escritos de pruebas a los efectos de que podamos ver viendo cómo se traduce y cómo se ve en la práctica esas situaciones. Entonces, bueno, tendremos allí para ya disponible el plan de evaluación y iremos dilucidando la otra situación con respecto a dónde se encuentran para coordinar eh, las futuras evaluaciones y prácticas que vamos a ver. Como sabemos, en la relación laboral, pues en primera instancia nosotros y ustedes han podido ya seguramente ver y observar lo que es la materia sustantiva de lo que es la materia en el derecho del trabajo y pues consagrada principalmente todas sus disposiciones en lo que es la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, vemos que en esta parte de la relación laboral, pues vamos a ver esos aspectos regulados por este derecho sustantivo, vamos a ver lo que son los contratos laborales, cuáles son los elementos de la relación laboral fundamentales a los efectos de dilucidar cuando estamos en presencia efectivamente de una relación de trabajo y cuando pudiéramos estar en presencia de otro tipo de relación diferente a lo que es la relación de trabajo. La tendencia hoy en día evidentemente es a la laboralización, es decir, a que la mayoría de relaciones tienden a considerarse como relaciones de trabajo. Más sin embargo, puede ser la regla, pero tiene evidentemente sus excepciones. Entonces, allí es importante conocer los elementos de la relación laboral, los medios de prueba. eh, lo vamos a ver un poco para los que tengan la oportunidad de asistir en una audiencia oral y pública de juicio, eh, los cuales rogaría que pudieran asistir. Y también lo que es la jornada laboral, importante eso dentro de varios aspectos, no solo, más que todo sustantivos, pero también algunos adjetivos. Entonces, en primera instancia, eh, vamos a observar
que dentro de esos aspectos regulados por el derecho sustantivo laboral vamos a encontrar las personas. Y allí, en las personas, pues como, así como existe en el derecho civil esos intervinientes, esas personas que están allí, pues fundamentalmente acá en el derecho del trabajo, evidentemente, también los vamos a conseguir. ¿Quiénes son esos actores que van a estar allí dándole vida a lo que es esta materia? ¿Quién es el actor, el personaje principal? Evidentemente el actor. ¿Quién es el actor en esta materia? Principalmente es el trabajador. Como ustedes han podido ya observar en la respectiva materia, pues sabemos que esa es cualquier persona que está bajo dependencia de otra y que va a prestar servicios personales en ese proceso social bajo dependencia de otra persona y a cambio de una remuneración, de un salario. Entonces, allí ya vemos y determinamos básicamente tres elementos, como lo es esa relación que puede existir, unos servicios personales, una dependencia, una especie de subordinación que existe allí y como contraposición a ello y el servicio prestado, pues una remuneración, como ustedes lo pueden tener claro. No siempre es fácil determinar cuando estamos en ello. Por estos casos, mm, eh, puede existir casos que están en las llamadas zonas oscuras o zonas grises del derecho del trabajo, en el que no sabemos si estamos en una relación de trabajo o si estamos en una relación de otro tipo, o otra relación de tipo profesional, y pues escaparía en principio a lo que es la aplicación de la LOT del año 2012. Pero es fundamental que tengamos claro. Ahora, así como existe un trabajador dependiente, pudiera existir también un trabajador no dependiente de conformidad con la misma LOT y otras clasificaciones como las trabajadores de dirección, que ustedes lo han podido ya observar, que en principio, pues bueno, son aquellos casi que representantes del patrono que pueden dar o tomar decisiones, orientaciones y tienen un carácter de representante, como le manifesté. Eh, Se elimina, no tenemos el término de trabajadores de confianza, no existe en esta ley. Y también podemos conseguir los que son los trabajadores de inspección o de vigilancia. Esto dentro de lo que ustedes han podido observar en la materia sustantiva con respecto a lo que son las personas que van a estar confluyendo en cuanto a la diversidad de opciones que pueden haber o presentaciones o clasificaciones de los trabajadores. Em, Aparte de ello, pues vamos a conseguir, si se quiere, la contraparte, que es el patrono. Eh, Vamos a tener claro que ese patrono, pues, es quien puede ser una persona que es jurídica o natural, dependiendo, y que como tal tenga bajo su dependencia uno o más trabajadores, y allí se da esa relación en ese proceso social llamado trabajo. Igualmente, como les comenté, pues el patrono puede tener sus representantes y esos representantes a su vez pueden perfectamente fungir única figura patronal en determinado momento. Y pues allí estas son las principales personas que aparecen en nuestra legislación. Em, en las relaciones de trabajo, como les dije, existen esas zonas oscuras o grises en las cuales a veces no sabemos y determinar en dónde estamos, pero para ello, para que no queden dudas, a través de decisiones reiteradas, pacíficas, en los cuales se establecen un criterio para definir cuándo estamos en ello. Por eso la Sala de Casación Social, que es la sala competente del Tribunal Supremo de Justicia para conocer la materia,
pues ya desde hace varios, ya más de una década, ha establecido un test. Eso es un test que se llama el test de laboralidad o test de indicios en las cuales la sala ha dicho cuándo efectivamente cumplimos con determinados requisitos uno a uno y si se van cumpliendo, pues efectivamente estaríamos en, en lo que es una relación de trabajo. Entonces, la Sala de Casación Social ha establecido este criterio, convirtiéndose ya en jurisprudencia a los efectos de que cuando exista duda, automáticamente vamos a acudir a esta jurisprudencia y vemos cuáles son cada uno de esos puntos, cada uno de esas especificaciones que tiene ese test eh, de laboralidad y si enmarca la relación de trabajo en cada uno de esos supuestos, pues evidentemente vamos a, eh, eh, a definir si efectivamente estamos en una relación de trabajo y las consecuencias que de ello se derivan. Entonces es fundamental que tengamos muy clara esa situación. La relación de trabajo inicia siempre con un contrato de trabajo y ustedes me pueden decir, pero yo conozco a fulanito, a sutanito que lo contrataron y no tiene ningún trabajo, perdón, no tiene ningún contrato. Es que necesariamente no, al existir una contratación, no necesariamente tiene que ser un contrato escrito. Puede ser perfectamente válido un contrato de manera verbal, sin las mayores formalidades, y allí se establece el simple acuerdo de que una persona ejerza un servicio, un trabajo o cualquier ejecución de su labor que a dependencia de otra y bajo la contraprestación y ya pues allí estamos en presencia de una relación de trabajo. La informalidad no priva de que exista una relación de trabajo. Tenemos que tenerlo muy claro porque es la tendencia de que porque no existe un contrato escrito, de que porque yo no tengo ninguna empresa, de que porque no hay ningún tipo formal, pues entonces no hay ninguna relación de trabajo y eso es un grave error porque desde la empleada que podamos tener en nuestras casas, ya allí puede existir una relación de trabajo y los ejemplos sobran al respecto. Entonces, muy pendientes allí porque la relación de trabajo siempre va a iniciar con un contrato que así sea formal o de manera oral o verbal, pues también existen los más formales como son los contratos escritos. Estos contratos nosotros mm, lo vamos a tener en la ley y pues vamos a ver que allí establecen una serie de opciones, una serie de lo que son, si se quiere, cuáles son las formas para establecerse. Antes de ello, en cuanto a una parte que no les quiero dejar por alto, que creo que la pasé, es que en cuanto a las personas, así como existe un patrono, puede existir un grupo de patronos o entidades de trabajo que como tal, a veces, pues los grandes empresarios pueden tener, agrupar una serie de empresas que hagan un círculo productivo entre sí y constituyen esos grupos de patronos o grupos de entidades de trabajo. Recordemos que con esta ley llamamos a la fuente de empleo lo que son las entidades de trabajo como tal. Entonces, ello para que tengamos allí muy al tanto esa situación. Ahora, los contratos de trabajo, mm, como les digo, que no es lo único, siempre va a existir una presunción que quien da un servicio y el otro recibe un servicio personal y hay una contraprestación, siempre va a existir el principio de que allí hay una relación de trabajo. Es decir, es la regla, habría que probarse la excepción si no lo es. Entonces,
Vamos a la forma o a la parte formal, que es cuando existe un contrato de trabajo como tal. Ese contrato de trabajo pues va a ser el que va a establecer todas esas condiciones, el que va a establecer qué es lo que cómo una persona va a desarrollar su servicio en ese proceso social y pues a cambio de un salario, evidentemente, como les dije, y conforme a lo que es todo el ordenamiento jurídico y la Constitución Nacional. Las partes pues deben presentar un consentimiento, bien sea, como les dije, cualquiera de las dos formas, y pues allí comenzará como tal esa situación. Ahora, si en el contrato de trabajo, como lo vamos a ver allí en el artículo 55 y siguientes de de la LOT, pues vamos a conseguir un ejemplo, ¿sí? Eh, de cómo es la forma o cuál es el contenido, ¿sí? Porque preferiblemente siempre el escrito es el que tiene más peso al momento de querer hacerlo valer, porque es el más fácil de probar, pero pues si no, igual hay formas de cómo probar en cuanto al contrato verbal. Ahora, ¿cuáles pudieran ser su contenido, cuáles pudieran ser los elementos que tienen en el contenido? Y pues bueno, aquí vemos, por ejemplo, entonces, ¿qué va a tener ese contrato de trabajo? Pues ese contrato de trabajo, evidentemente, tiene que identificar las partes. A las partes hay que identificarlas, en dónde se está celebrando, quién es el contratante, que en este caso sería una entidad de trabajo, o a través de, o si es una persona natural, un patrono, denominado así, y a quién se está contratando, que sería el trabajador. Y se establecen unas cláusulas en el cual, pues, evidentemente va a llevar el nombre, apellido, cédula, nacionalidad, domicilio y dirección de las partes. Cuando se trata de las personas jurídicas, pues vamos allí a mencionar su RIF, o las diferentes denominaciones o especificaciones de esa persona. Aquí, pues va a decir que se va a divulgar o a ver establecer cuál es el objeto que se va allí a establecer y vamos a igualmente a ver cuál es el cargo que se le va a establecer. En este caso, por lo menos es un vendedor, cuáles sus obligaciones, cuáles sus funciones que él debe hacer allí. Por supuesto, algo muy importante, la fecha de inicio de la relación de trabajo debe ir allí claramente establecido. También una indicación expresa de cuál es la formalidad o cuál es la forma de ese contrato. ¿Por qué? Porque existen contratos de trabajo a tiempo determinado y contratos de trabajo a tiempo indeterminado. El contrato, mejor dicho, ¿cuál es la regla entre estos dos? Entre estos dos, la regla es el contrato a tiempo indeterminado, ya que el contrato a tiempo determinado solo tiene la legalidad si se aplica o si se enmarca dentro de las causales determinadas en la ley, que ya la vamos a tocar brevemente para recordarla si ya la vieron. Entonces, es fundamental que tengamos allí presente esa indicación. Si hay contrato a tiempo determinado, pues se debe llevar o establecer cuál es el tiempo de duración y en el caso de que sea una obra, un contrato de obra, pues ver cuál es el fin de esa obra o qué se va a construir. Aquí también debemos determinar cuál es el horario fundamental, cuál es la sede de trabajo, evidentemente, y cuál es el horario en el que va a desarrollar las partes. Evidentemente, los contratos de trabajo deben ajustarse a la ley, pero em, pueden establecer horarios y días, siempre y cuando se respeta la ley, como por decir los 2 días de descanso a la semana,
que si no está dentro de las excepciones sean 40 horas a la semana, entre otras situaciones. Entonces, debemos establecer allí cuál es la jornada de trabajo que va a desarrollar el trabajador. Eh, por supuesto, también debemos algo fundamental, uno de los elementos, el salario. Debemos determinar el salario. Allí en el contrato debemos dejar especificada esa situación de cuál es el salario. No solo eso, sino cuál es la fórmula o cuál es la forma de calcularlo, dónde es el lugar de pago y pues así dejarlo claramente establecido. Eh, la mención de si con este contrato de trabajo hay otros beneficios adicionales. Eh, Tenemos una ley, pero eso no implica de que en un contrato individual de trabajo se puedan establecer condiciones superiores a las establecidas en la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Allí vamos a establecer todas las condiciones, ¿sí? Siempre y cuando vayan en consonancia con lo que es el ordenamiento jurídico del trabajo en nuestro país. Pues bueno, allí vamos a ver toda la jornada, aquí vamos a ver lo que les explicaba, cuál puede ser sus implicaciones o sus puntos específicos de cómo desarrollar el trabajo. En este caso, que es un vendedor, pues entonces el vendedor, ¿qué ocurre? El vendedor, como la mayoría de vendedores, pues ganan a través de lo que vendan un porcentaje, es decir, un vendedor a comisión. Esa comisión se constituye en el salario a los efectos del cálculo de los beneficios laborales. Entonces, allí los vamos a establecer como es. Podemos establecer otras situaciones como aquí, cómo realizar o solicitar y autorizar los permisos, otras situaciones de si en diciembre salen de vacaciones colectivas o en el periodo mitad de año vacaciones colectivas. Todas esas situaciones ya están allí de más, pero evidentemente pueden estar especificadas para que las partes estén muy claros de cómo se van a desarrollar. Entonces, esto es un ejemplo de cómo puede ser. Evidentemente, al final, pues se hacen dos juegos, en principio, uno para cada una de las partes, firman y si es posible también unos testigos. Entonces, allí vemos un ejemplo de cómo a través de cláusulas podemos organizar los requisitos que me establece el artículo 59 de la ley y pues podamos llevarlo a la práctica conforme a la legalidad que nos exige. Entonces, eso por un lado. Entonces ya vimos aquí una especie de un ejemplo de cómo puede ser un contrato de trabajo ajustado de la ley, observándolo en este modelo. Entonces, pues bueno, allí para que ustedes ilustren más esa situación. Em, Continuando, vamos, vamos a observar este, lo que es algunos regímenes supletorios, pero antes no podemos pasar lo de que es el contrato a tiempo determinado, que como le dije, tiene sus excepciones, ¿sí? Los contratos a tiempo determinado tienen sus excepciones. ¿Cuándo solo pueden realizarse? Cuando lo exija la naturaleza del servicio, es decir, una actividad muy específica para el cual fue contratado y una vez finalizado ese fin, terminó esa contratación. Cuando es el contrato a tiempo determinado, tenga un objeto que es el cubrir o sustituir provisionalmente a otro trabajador. Es decir, alguien que se contrate para cubrir unas vacaciones, alguien que se contrate para una eventualidad así muy específica. Entonces, es muy puntual los casos en los que se aplique esto. Em, básicamente son cuatro las causales que me da para que aplique este contrato. Si no está dentro de estas causales, olvídense de que así usted haga un contrato que diga contrato a tiempo determinado, pero no está dentro de la ley, señores, eso no sirve porque priva
en nuestra materia del derecho del trabajo priva lo que es el principio de la primacía de la realidad de las formas sobre las apariencias. Entonces, eso tenemos que tenerlo bastante claro. Em, Como les dije, lo principal es o la regla es el contrato a tiempo indeterminado. Una vez se celebra, se considera de que existe la voluntad de las partes de que va a existir una obra, perdón, de que va a existir una contratación que va a ser eh, infinita en el sentido de que en principio no tiene una forma o un tiempo para terminarse y allí se va a desarrollar dentro de ese tiempo. Evidentemente se puede terminar por causales ajenas al patrono o por causales muy personales del trabajador. Entonces, allí para que nosotros tengamos muy claro lo que es esa situación. Em, en los contratos, hay veces que existen los contratos de trabajo para prestación a servicios en el exterior, que eso es otra variabilidad que se puede dar con respecto a cómo pudiera darse una variante de ella, pero evidentemente ustedes pudieron haberla visto en el derecho sustantivo de esta materia. Ya vimos cómo entonces, cómo son esas formas y esos modelos del contrato. Cuando me dice que de repente no hablamos de lo que pudiera ser ese régimen supletorio, em, el trabajador va a estar obligado a desempeñar unos servicios que van a ser siempre compatibles con lo que son sus actitudes, con lo que son sus condiciones, sus fuerzas, que como tal no traspase sus capacidades, que no traspase como tal el mismo objeto de lo que es la entidad para el cual está trabajando, para que no se desnaturalice esa relación de trabajo. Entonces, siempre que no se haya estipulado cómo se va a llevar a cabo ese servicio, pues están estas partes básicas. Es cuando le decía que independientemente que no esté fijado en un contrato de trabajo, ciertas estipulaciones, pues no quiere decir que no se van a aplicar las disposiciones de la ley. En cuanto a lo que son las remuneraciones y otros beneficios, pues siempre va a ir muy de la mano a lo que son los servicios, ¿sí? Y en ningún momento, pues va a ser inferior al salario mínimo. Estamos hablando de que en el año 2012, pues esto tenía completamente sentido. Hoy en día, pues no, porque el salario mínimo como tal, salario mínimo, ojo, no ingreso mínimo, que es distinto de conformidad con el Ejecutivo Nacional, pues cuando hablamos de salario mínimo sabemos que aquí en Venezuela pues en el momento está muy, muy, muy alejado de la realidad, pero el ingreso como tal pues ya es otra situación. Entonces no puede estar por debajo de eso porque ya va en contra de la misma naturaleza humana, ya se convertiría más que en un servicio que vaya acorde con la dignidad humana, ya iría más que en contra de la misma. Entonces, ello para que estemos allí muy claros que ese régimen supletorio aplica de esa forma. Entonces, estas situaciones, para que nosotros tengamos muy en consideración de cómo pueden ser ciertas situaciones que se dan en la práctica, que se dan en el día a día entre trabajadores y patronos, entre grupos de trabajadores y grupos de patronos o entidades de trabajo, porque evidentemente ambos pudieran
en el caso de empresas grandes, pues un trabajador exigiendo derechos no es lo mismo a un grupo organizado de trabajadores ejerciendo o solicitando sus derechos. Por eso, pues existen esas organizaciones sindicales, las cuales pues existen y están reguladas por la legislación a los efectos de que promocionen y defiendan sus derechos. Entonces, hoy en día, pues esa parte sindical está un poquito allí como, si se quiere, dormida, por utilizar algún término, por cuanto a la promoción de estas organizaciones está un poco limitado en cuanto a su en cuanto a su elección y todo ello, pero son cosas transitorias de eh, la realidad actual del país. Entonces, eso por un lado. Entonces ya vimos que dentro de esos aspectos regulados, vamos, ya vimos esa parte de las personas, ya vimos cómo pudiera ser la forma de los contratos, cómo se plasma. Y ahora vamos a ir viendo otras situaciones como por ejemplo eh, según el orden acá, vamos a ver como por decir otro de los elementos. ¿Cuál sería otro de los elementos fundamentales? Si alguien presta un trabajo y otro lo recibe, pues evidentemente quien recibe el servicio va a dar una contraprestación, una remuneración, el cual lo vamos a establecer o lo vamos a llamar como salario, ¿sí? Ese salario puede estar determinado de muchas formas o puede estar establecido de muchas formas. Es un elemento fundamental para determinar lo que es la relación de trabajo. Ajá, vamos a hablar entonces primero de que van a existir, y con esto vamos a ir finalizando un poco la presente sesión. Vamos a establecer de que según la ley existen varios tipos de salario. Artículo 104, vamos a ver un articulado que es bastante amplio a los efectos de definir qué es el salario. Ese salario pudiera ser de tres formas, es decir, un salario básico, un salario normal y un salario integral. Como ustedes ya deben de conocer ese estipulado en el artículo 104, pues yo voy a ir a tratar de llevarlos a ustedes en ejemplos de cuando estamos en cada uno de esos escenarios. ¿Por qué? Porque existe el llamado salario básico, que es, y lo podemos a veces confundir. Si pongámoslo el ejemplo a nivel nacional en nuestro país. ¿Cuál es el salario básico en Venezuela? El salario básico en Venezuela en este momento es el salario mínimo. Entonces, el salario básico en este caso son 130 bolívares. Entonces, ese es el salario básico. Así, esa es la base. ¿Cuál pudiera ser el salario normal? El salario normal es el que ya tiene otras composiciones, es el que, si se quiere, o otros ingresos que se van a sumar como eh, cualquier tipo de bonificación, cualquier tipo de incentivo, cualquier tipo de ingreso que efectivamente este, esté en las arcas o vaya a ingresar en en el bolsillo del trabajador, pues en esos casos estamos en presencia de un salario normal. Ese salario normal entonces va a estar conformado de un salario básico más las demás incidencias. Vamos a llamarlo de esa forma, incidencias. ¿Por qué? Porque aparte de esa base, va a ir recibiendo otras cosas que van a ser, ojo, constantes, permanentes, reiterados en cada uno de sus ingresos, bien sea como la forma que recibe el salario, bien sea de manera semanal, quincenal, mensual o de la forma en que lo estipule. Inclusive,
Dependiendo cómo se den determinados ingresos, la sala de casación social ha sido o ha establecido algún criterio en cuanto a algunos bonos de carácter semestral o de otro tipo de bonificación que de repente podemos decir que no es tan reiterativa, pero al transcurrir los años sí lo ha sido, pues entonces incluye esas ciertas bonificaciones, bonos, o como se les quiera llamar, el cual entra al peculio del trabajador. Entonces, pues evidentemente he dicho, ¿no? En esta forma constante en la cual ha venido eh, percibiéndolo el trabajador, forma parte de su salario. Entonces se convierte en una incidencia más a ese salario básico. Entonces ya conformamos ese global, que es el salario normal. Y esos son los dos primeros. Y el otro que conseguimos es un salario integral. Un salario integral que, como ustedes han podido escuchar y se los quiero reafirmar, es el salario integral es el salario normal, más otras incidencias que son unas alícuotas partes que van a ir a sumar. ¿Cuáles son esas alícuotas partes? Ya luego en la próxima lo veremos más gráfico. La alícuota parte, una alícuota parte de bono vacacional, una alícuota parte de lo que son las utilidades. Entonces, es una doceava parte de cada uno de ellos que después veremos cómo lo vamos a calcular y que evidentemente van a ser parte, van a formar ese salario integral. Salario normal más cada una de esas dos alícuotas se unen y van a formar ese salario integral. ¿Para qué se aplica este salario integral? Básicamente, este salario integral se va a aplicar para lo que es el cálculo de las prestaciones sociales o antigüedad establecida en el artículo 142. Eso, y bueno, y en dado caso, pues como este es el mismo, lo que dé por prestaciones sociales es lo mismo de la indexación, perdón, de la indemnización por despido, pues allí van de la mano estos dos. Y en el caso de enfermedades o accidentes de trabajo, ese tipo de indemnizaciones también se calcula en base a lo que es el salario integral. Entonces, eh, para esto es que se utilizan cada uno de estos salarios. Hay veces que vemos que las utilidades y vacaciones lo calculan con ese salario. Bueno, eso ya es una liberalidad y si se quiere un desconocimiento de la parte patronal a los efectos de calcular ciertos conceptos, los cuales no son de por ley, solo las que les acabo de mencionar. Entonces, he allí estos tres clases de salario. Bueno, por el momento vamos a ir finalizando la presente sesión. Estaré a su disposición a los efectos de aclarar cualquier duda o pregunta en la plataforma, preferiblemente a lo que es la mensajería instantánea que tenemos en la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, el cual pues estaré allí completamente a sus órdenes. Por el momento, pues vamos a dejar la presente sesión hasta acá. eh, y nos vemos en una próxima oportunidad. Eh, Así quedaremos pendientes. Hasta la próxima y hasta luego. Muchas gracias.